afortunadamente la gran mayoría de las compañías en México y promotores y directores de agencias, supervisores, branch managers, leaders y como se llamen, ya aceptan que el agente de seguros se va a formar como empresario y que va a llegar un momento en su vida en que decida si trabajar otros ramos, otras empresas, especializarse en otros productos, en otros ramos muy especializados como daños, como responsabilidad civil, demás. Ya se está permeando el que el agente de seguros no se ha visto siempre como un vendedor. Ajá. ¿Qué tal, amigos del asegurador? Bienvenidos a otro episodio de Conversando con el Asegurador, y me da mucho gusto que este sea el último episodio de esta temporada. Grabaremos otra temporada próximamente. Pero bueno, el tema de empresarios en seguros no puede ser tratado por nadie más que por un gran amigo, el colaborador, el segundo colaborador más antiguo del asegurador, psicólogo de profesión, empresario por vocación y bohemio de afición. Pero además un gran amigo, y te doy la bienvenida a Miguel Ángel Archique. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias, César. Buen día. Y pues muy contento de estar aquí cerrando temporada. Exacto. He visto con atención todo lo que se ha grabado aquí. La verdad me han precedido personas y personajes fenomenales. Y pues qué padre estar en casa, en el asegurador, que me vio nacer como escritor. ¿Hace cuántos años, amigo? Hace ya en este año van a ser 33 años. 33 años. Wow, tanto que platicar, digo, se podrán imaginar. Muchos de ustedes que nos escuchan saben que salimos todo el tiempo en redes sociales. Miguel y yo Claro. tenemos una amistad larga y no sé, como muy fraternal, muy claro. muy chida, como dirías tú. Absoluto. Y hicimos varias cosas juntos, hemos hecho varias Hemos cosas hecho varias juntos. locuras juntos. Varias locuras como el foro del asegurador para agentes de los seguros, que fue en 2008. Ahora viéndolo bien, ya tiene su ratito, un ratito. Y ahora platicaremos hacia el final del episodio lo que estamos haciendo para la nueva versión, ¿no? De Soy Asegurador ya para octubre. Ahorita platicamos. Pero cuéntanos un poquito, amigo. eh, pues tus inicios. Tú empezaste muy chavito vendiendo seguros y estás en seguros de toda la vida. Después estudiaste psicología, pero cuéntanos un poquito. Sí, no he hecho otra cosa que no estoy echando seguras, sea verdad. Me he cambiado de muchas cosas, hasta de parejas y de todo, de ciudades, de residencia. Ahorita no tengo residencia y hago cosas muy locas, Ajá. pero creo que de las únicas constantes en mi vida ha sido el sector seguro. El sector seguros. Empezaste vendiendo, pero después, poco tiempo después, fuiste dando cursos. Sí, viste que empecé a los 15 años vendiendo, como yo no sabía lo que era ser subagente, pero me metieron subagente. Me dijeron, tú vende, sin problema. Y en aquellas, de aquellos de los años 80, Ok. aquellas reclutas masivas que se hacían en hoteles y se salía luego la mitad y luego con que se quedaban 10 de 300 y era bueno. Exacto. Entonces, era un estilo, ¿no? Era una forma de aquellos tiempos de los años 80 y fui de los que se quedaron. Claro. Entonces, quedándome, estuve haciendo pues, pininos, vendiéndole a a los papás de mis amigos, Ajá. y luego vino la devaluación, los 3 ceros. Sí, sí. Muchos de los papás de mis amigos me ponían los santos y me dejaban de hablar. Claro. Pero después, además, tuve la ocurrencia de estudiar psicología, carrera no muy común para aquellos tiempos para una persona de sexo masculino. Y eras bendito entre las mujeres, ¿no? Sí, En tu la verdad, generación. exactamente, siempre he sido bendito entre las mujeres, pero sobre todo en esa etapa, pues éramos otro amigo que curiosamente también vendía seguros. Ok. Y yo, Ok. los únicos caballeros del salón. Ya luego fuimos conociendo a más amigos, seguimos teniendo amistad hasta este momento. Muchos de ellos están en seguros por mi culpa. Ok. Los atraje a que fueran agentes y muchos de ellos están en seguros por mi culpa. Y les mando saludos a todos mis amigos que están en esto por mi culpa, porque empecé a dar un giro entre ser agente y estudiando psicología. Mi promotor, don Tiburcio Orihuela Martínez, en paz descanse, me dijo, yo iba a dejar la carrera. Yo iba a dejar la carrera de psicología. Sí. Iba a dejar la carrera de psicología para dedicarme solo a las ventas, porque me gustaban mucho. Pero mi promotor me dijo, no lo dejes, de algo te va a servir, aprovecha. Y me hizo la pregunta de los 64,000 de esas cosas que no te esperas en tu vida, ¿no? Ajá. ¿Qué tiene que ver la psicología con la venta de seguro? Ok. Y yo, pues, no sé. Ajá. Entonces empecé a investigar y me di cuenta de que había un área de la psicología del trabajo, laboral, industrial, como se le conocía en ese tiempo, que ya consideraba los factores del ser humano dentro del trabajo. Ok. Y muy específicamente en el trabajo, en la capacitación para el trabajo. Sí, sí. Entonces me di cuenta, desde esa época, el sector seguros ha sido un gran consumidor de capacitación por obvia razón. Muchas de las personas que me están escuchando, nos están escuchando en este momento, saben que uno de mis lemas de trabajo es: el agente de seguros no vende seguros, vende asesoría. Así es. Entonces, cuando vendes asesoría,
pues tu materia prima son los conocimientos. Claro. Entonces, de ahí que se dio este enganche hacia dedicarme a proveerle de conocimientos, primero a mis compañeros de promotoría, luego a otras promotorías, porque se empezó a dar a conocer bien, porque pues yo sí vendía, Claro. yo sí sabía vender, yo sabía de técnico de seguros y sabía de psicología. Entonces se dio esa mezcla. Esa combinación, ajá. Fue ganadora porque me empezaron a recomendar, hasta que empecé a conocer otros lugares y empezó lo que verdaderamente hago hoy en día, que es ser un vago profesional. Me empezó a contratar, de los primeros que me contrataron fueron dos buenos amigos, don Julián Cornejo en Guanajuato, Ok. con el cual hicimos muy buena amistad. Él todavía vive, pero su promotoría ya básicamente le llevan sus hijos. Ok. Y don Juan Ignacio Pérez Castro, allá en el norte del país, que hoy también él ya descansa en paz, pero fue una persona que creyeron mucho en eso que apenas empezaba yo a decir en México, de que la gente de seguros era empresario. Y eso de que la gente de seguros fuera empresario lo descubrí andando de vago también por Europa, Argentina y muchos países. Sí, sí. Conociendo las asociaciones de España, de Argentina, del sur de América. Y es que has viajado, amigo, no sé cuántos miles de kilómetros llevas, cuántas vueltas a la República Mexicana, y bueno, más ahora que estás en esta modalidad donde estás en varias ciudades, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad, viajar ha sido uno de mis mayores placeres. El gran reto es la comida, porque en todos lados te reciben y te agradecen con comida. Oh, sí, ya. Entonces te hacen los mejores steaks de Hermosillo. Y te consiguen cañón, aparte, ¿no? Los agentes de seguros cuando vas a sus ciudades son una chulada, te reciben súper bien. Y siempre te llevan a comer y siempre te llevan a cenar. Y bueno, pues con eso de que ni tenemos comida rica en el país, así que Sí, imagínate, conociendo todo, no hay estado del país que no conozca. yo creo que sí, ¿no? Y ciudades son pocas las que me faltan por conocer, porque además te muestran, te dicen, vamos a llevarte este fin de semana a tal lugar. Y bueno, entonces te muestran toda la panorámica y ha sido muy rico, la verdad, creo que de ahí, de esa manía de viajar, yo creo que han venido dos de lo que yo hoy consideraría las grandes fortalezas, tanto de mi persona como de mis empresas. Ok. Una de ellas es conocer el ámbito internacional, que muchas personas me dicen, oye Miguel, ¿de dónde inventaste esto de que los agentes seguros fueran empresarios, no? Y yo digo, no es un invento, la verdad es que fui desde hace en los años 90, fui a países como Alemania, Francia, luego a Sudamérica, muchos lugares en donde ya se hablaba de que la gente de seguros se iba a extinguir. Sí. En ese entonces no por la inteligencia artificial, como hoy dicen, por el internet y la banca. Y la banca, sí, claro. Entonces, todo el mundo decía, ya con la banca, no, ya la gente de seguros se acabó, ya es bye, quién sabe qué es, hace unos 30 años. Así es. Y resulta que pues el agente de seguros es más resistente que las cucarachas que hasta la radiación le soportan, porque no se acabó. Entonces yo empecé a ver en aquellos países que seguía habiendo agentes de seguros. Países como Alemania, en donde ya había seguros por cajero automático. Ok. Países como Francia, nunca nos dimos cuenta que esa compañía iba a venir acá y poner su modelo de tiendas, pero yo entré a una tienda de esta compañía en Francia la primera vez que fui a París y me metí a una tienda hasta preguntar qué hacían, cómo vendían, demás. La gente muy buena onda me decía. Y me di cuenta que el agente de seguros que trascendía y que seguía siendo dentro del concierto, aún con otros canales de distribución, como los seguros embebidos, que ya había desde hace mucho en Europa, como la banca, como el internet, que era incipiente en ese momento. La gente de seguros que se diferenciaba por medio de que fuera valorada su asesoría al constituirse como una empresa de asesoría en seguros. Descubrí eso, lo pude ver y entonces lo traje para acá, lo empecé a comentar. 2 o 3 personas, empresas y promotores empezaron a creer en ello. Sí. En ese entonces me acuerdo que con su señor padre acudimos al curso de teoría del empresario de Coelho. de Luis Felipe Coelho, sí. Bueno. Entonces era lo único que había en ese momento, que hablaba como de ser empresario, pero no se le aplicaba tan directamente a los agentes. Y fue entonces que tú te recordarás, en el 2010 tuvimos el gusto de hacer el primer libro, no lo traigo aquí en su nueva portada, pero hicimos el primer libro de visión empresarial para agentes de seguro. Y esa ha sido tu bandera, la verdad es que una de las cosas que conociéndote hace mucho tiempo es la evolución, ¿no? Porque en un momento, a lo mejor muchos de los que nos están escuchando no saben que la capacitación eran horas de capacitación que te ayudaban para refrendar tu cédula o para sacar tu cédula. Entonces había capacitadores por año. Y capacitadores había todos, empresas que daban capacitación, no vamos a juzgar aquí si bien ni mal, pero había muchas.
Cuando cambia este tema al examen, pues la verdad es que desaparecieron prácticamente todos. Ahí, pues tú puedes haber sido de los que desaparecieron, porque al final de cuentas estabas como capacitación especializada en ese entonces, ¿no? Pero das este cambio a decir, no, la capacitación, y de hecho vamos a hablar ahorita de Soy Agente Actualizado, poniendo democratizando la información. Pero dices, no, la capacitación no es, pero sí el formar empresarios. Exacto. Sí el hacer institución al agente de seguros y al promotor. Y ese camino ha sido bien interesante, ¿no, amigo? Súper interesante porque no era algo que se promoviera, ni que se conociera. Entonces ha sido muy interesante en términos de que ha sido una mentalidad que ya se ha ido adoptando. Hoy en día ya hay buenos amigos como Isaac Setune, que da su plática del agente empresario. Yo le digo que es del agente empresario, pero judío, porque hay de diferentes tipos. Sí. Pero Todos son iguales, pero uno iguales que otros. Entonces, pero la verdad es que me da mucho gusto que ya en muchos ámbitos ya se empieza a hablar de las necesidades de que un agente de seguros tenga estructura, tenga empleados, tenga su propia marca y además a recientes fechas se ha roto incluso el mayor paradigma que lo evitaba, que era este tema de la exclusividad de los agentes. O sea, este tema de que muchas compañías, por su naturaleza de ser incubadoras, de ser formadoras de agentes, tenían como un cierto recelo a que los agentes, llegado un momento de madurez, yo siempre he dicho que los primeros años de un agente, lo más útil es trabajar con una compañía, claro. Que aprendan el método, que aprendan los productos. Claro. Exactamente, aprenden un buen camino de hábitos. Así es. Pero llega un momento en el cual por decisión o por estrategia o por mala información, la gente empieza a trabajar con otras compañías y es ahí en donde muchos, tanto compañías como agentes, sufren un desequilibrio, un descalabro fuerte. Unos porque no lo planean y los otros porque no lo aceptan. Hoy en día ya afortunadamente la gran mayoría de las compañías en México y promotores y directores de agencias, supervisores, branch managers, leaders y como se llamen, ya aceptan que el agente de seguros se va a formar como empresario y que va a llegar un momento en su vida en que decida si trabajar otros ramos, otras empresas, especializarse en otros productos, en otros ramos muy especializados como daños, como responsabilidad civil, demás. Ya se está permeando el que el agente de seguros no se ha visto siempre como un vendedor, sino ya se acepta su evolución como empresario. Y hay agentes empresarios, ahora hemos hecho unos análisis muy importantes de la masa crítica que tenemos ya en Soy Agente Actualizado, hacemos análisis sobre la forma del negocio de los agentes. Y hay agentes de seguros que deciden trabajar con una sola compañía toda su vida. Claro. Y son exitosísimos. Sí. Entonces, no es privativo o condicional el que tú digas, el agente de seguros debe de ser así. No. Yo creo que eso es mi mayor descubrimiento en la vida. Claro. Sí, que encuentres tu modelo de negocio el que te funcione. Hay a quien le funciona trabajar con 25 aseguradoras y hay quien dice, pues yo con una, ¿no? Y con eso estoy muy bien. Exacto. Oye, vamos a hablar de todo lo que hemos hecho y luego lo que has hecho por tu cuenta y tus empresas, pero antes de eso vamos a hacer una pequeña pausa para nuestro patrocinador de este podcast. Así que volvemos. El agente de seguros es fundamental en la relación entre aseguradoras y asegurados. Entonces, ¿por qué a menudo se sienten tan solos y tecnológicamente limitados? Teníamos que encontrar la solución. Así nació Click Seguros, una plataforma digital que potencia el talento de los agentes y democratiza el acceso a herramientas y beneficios. Combinamos lo mejor de dos mundos. Una oficina virtual donde cotizas, emites y gestionas tu cartera, y el mejor talento humano del sector asegurador. Además de las innovadoras técnicas de gamificación, donde recibes Click Coins por cada interacción. Contamos con 28 franquicias nacionales sumando más de 4,000 agentes activos. En Click Seguros estamos convencidos de que juntos hacemos más. Bien, amigos, pues seguimos aquí con Miguel Ángel Arcique, gran amigo, hablando de los empresarios en seguros y de todo este camino. Una de las cosas que más me gusta recordar y que cada que puedo lo menciono es ese día que decidimos hacer un evento para agentes de seguros. Es buen día, ¿no? ¿Verdad? No, y bueno, y es que esta, amigos, era una plática de esas de cantina casi, donde, no, yo habría que poner un bar, ¿no? Así, casi. Y un buen día en 2008 me acuerdo que dijimos, hay que hacer un evento para agentes de seguros. Sí. Y no porque lo que se hiciera fuera malo. Ya habían antecedentes, César. Tu papá, junto con varios expositores ya fallecidos. Ajá, también, Yo, sí, que sí. todavía sí, quedo.
ya se hacía un Las intento. conferencias Las regionales. conferencias regionales, ¿te acuerdas? Con el asegurador, que ya se hacía el intento por sacar de aquí del entonces Distrito Federal, se hacía el intento por llevar a diferentes plazas. Ajá. Pero luego vino ese día, ¿no? Sí, ese día que dijimos, bueno, ¿y si lo hacemos? Y me acuerdo que éramos 3 conferencistas, un profesor de la Universidad de Guanajuato, tú Ah. y su servidor. Claro. Y Pero ahí el tema, el reto fue bueno, como muchas de las locuras que se me ocurren, que yo creo que ha sido también otra constante en mi vida. Ujú. La verdad es que se me ocurren cosas muy locas y luego se me ocurre intentar hacerlas. Sí. No todas salen, ¿eh? No, pues no, Pero ya se camino del empresario. ese día que me hablaste, yo acababa de dar una conferencia para la Asociación de Agentes en León y había habido como 100 asistentes. Ajá. Entonces, cuando me dijiste, hay que hacer un evento para agentes otra vez en León, tal, hay que ver de igual en un hotel con 100 personas. Pues no, 100 personas las meto yo con la más fac. Entonces, hay que hacerlo en grande, ¿no? Y entonces Imprime 500 boletos. Sí, al final vemos más de 600. Qué locura. Y empezamos nosotros a recorrer, ¿te acuerdas? Las ciudades, Irapuato, Celaya, todas esas ciudades en ese entonces se podía más fácil. Sí, claro. Aguascalientes, íbamos a un montón de lados y la verdad fue una experiencia que empezamos en 2008 con 600 Ujú. personas, hubo eventos de 1000 personas, de 2 días, evolucionó padrísimo, somos 10 años en León. Bueno, ese primer evento que la gente estaba sentada en los pasillos, parada atrás, en lugar de gafetes ya les daban etiquetas a mano. nombres. Sí. Fue genial, ¿no? O sea, cómo habría en ese entonces, y después esto lo fueron aprendiendo muchas organizaciones, que yo creo que hoy es muy, muy, muy loable que lo hagan. Este tipo de eventos regionales lo fueron aprendiendo Sí, de esa experiencia, sí. de que era muy útil hacer este tipo de experiencias educativas, formativas y de convivencia. Pero pues todo surgió de esta intentona. Así es, y pues fue evolucionando, hablando de evolución, fue creciendo, fue cambiando, fuimos a distintas ciudades, en todos lados estuvimos en Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mérida, Veracruz, Sí. pues un montón. Un peregrinar, ¿no? Un buen peregrinar, muy divertido, ¿no? Muy Al divertido. rato platicaremos de cómo resurge ya esta idea en este año, Sí. pero en eso estamos cocinando también Soy Agente Actualizado, que era una idea también que tenía mucho y que era, pues se antojaba una locura también, se antojaba de ¿cómo crees? ¿Cómo te van a dar sus datos? ¿Cómo vas a poner esto gratis? Porque acuérdate que, bueno, tú sabes mejor que nadie que los materiales para capacitación para la cédula pues se vendían, ¿no? Claro. Tú vendías. ¿Lo vendía? Tú Claro. vendías eso. Sí. Y de repente dices, no, gratis. Sí. ¿Cómo fue Es eso? que lo acabo de volver a recordar ahora en la celebración de 7 años 7 años ya. de este proyecto. Afortunadamente fue gracias a un libro que leí. Pero bueno, siempre toda persona que nos atrevemos algún día a escribir, por naturaleza somos primero lectores. Claro. Ya lo dice Benito Taibo, ¿no? En una muy buena locución que tiene en YouTube. Todo escritor es un buen lector, por naturaleza. Entonces, siempre me ha gustado leer. Y uno de los libros que leí fue de Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer. El cuate se dedica a analizar a ver si había más emprendedores en Latinoamérica y no solamente estaban en Steve Jobs y allá en California, ¿no? Ajá. Entonces, empiezo a leer ese libro y dentro de muchas buenas sorpresas que me doy cuenta, es que la gran mayoría de los que han hecho cosas muy importantes hoy, lo han hecho bajo un sentido de compartir la educación o la formación de manera gratuita. Ahí tenemos a Gastón Acurio también con Astrid y Gastón, posicionó la comida peruana Sí. gracias a compartir sus recetas. O sea, lo que nadie haría, ¿no? Compartir sus recetas. Y la gente lo compartir y empezaron a compartir entre todos y llevaron la cocina peruana a un altísimo nivel de conocimiento mundial. Entonces, uno de ellos fue Luis Bonham, que es un chavo guatemalteco, que le dio por después de haber creado el código CAPTCHA, Ok. y luego hizo el reCAPTCHA, ya de manera libre, ya le dieron su muy buena lana, y después se le ocurre que una parte importante del guatemalteco viviendo en California, se le ocurre que muchas de las necesidades de los paisanos de todo el país, de todo Estados Unidos, era aprender inglés. Entonces, ¿cómo puedo facilitarles a mis paisanos y a los latinoamericanos aprender inglés sin que les cueste? Ok. Entonces crea esta plataforma de Duolingo. Primero nada más era para aprender inglés, pero una vez que lo entrevista Oppenheimer le dice, oye, ¿invertiste tu dinero en eso? Dice, no. No. Dice, conseguí que todos los que venden noticias en inglés y que tienen que traducirlas al español, el Miami Herald, el USA Today, todos los periódicos de la franja sur de Estados Unidos, pues les interesaba tener traducciones. Y los alumnos son los que traducen las noticias Ok. en niveles, por supuesto. Bueno. Y entonces, esa noche no dormí
literalmente estar pensando qué buena idea de este cuate. Ajá. Y entonces nosotros vendíamos los materiales, ya se hacían por examen, ya no eran las 50 horas, Ajá, sí, ya sí. se hacían por examen en la comisión. Y entonces dije, pues vamos a venderles el material y un CD con un programita que simule el programa, y eso vendíamos. Ajá. Y había compañías que me pedían, oye, véndeme 100 para 100 agentes. Oye, véndeme 200 para hacer mis agentes cédula A a cédula B. Ok. Oye, véndeme. Entonces me compraban por un buen volumen. Entonces un día llegué con mis colaboradores y les dije, oigan, ¿y si regalamos los materiales? ¿Cómo? Pues, ¿de qué vamos a vivir? Dice, bueno, vamos a regalar los materiales, pero que los que lo hagan gratis sean las propias compañías de seguros. Vamos a ver, vamos a hacer un cálculo. Si con lo que normalmente vendemos en un año, ahí me salió la vena empresarial, con lo que normalmente vendemos en un año, si vamos con nuestros clientes y les decimos, oye, eso mismo, dámelo, pero a cambio de eso te voy a dar acceso ilimitado Oh, para ajá. ti y para todo mundo. Ok. Muchas personas no lo creyeron. Muchas personas incluso se opusieron porque Sí. creían que era una herramienta como para hacer un Pirateo. pirateo de agencia y demás. Mm. Afortunadamente con el tiempo se ha dado ya las condiciones para ubicar, pues hoy tenemos prácticamente 50,000 usuarios Sí, sí, este vaya. año, Ujú. 50,000, y ha quedado muy claro que sí, por supuesto, es un modelo de negocio, de ahí vive mucha gente y no pretendemos sernos millonarios, ni controlar al mundo, ni nada. Vivimos y vivimos bien. Es un modelo de negocio, pero es un modelo de negocio que fundamentalmente es una causa. Ok. ¿Por qué? Porque ahí quiero hablarte a ti y a nuestro auditorio, Ser, y agradecerles a todos los que nos están viendo, porque hemos recibido y seguimos recibiendo mes con mes muchísimas mensajes de agradecimiento. Ujú. Sí, sí, Eso ha sido lo más padre. claro. De personas que nos dicen, oye, Por ustedes pasé la... ustedes pasé, Ajá. muy gracias. O Ajá, exenté o tal, sí, claro. exactamente, sí, y es mes con mes con mes. Sí. Y la verdad yo quisiera tener la fórmula para decirles, oigan, gracias a todos los que aportan aquí, porque vean lo que estamos haciendo. Sí, Eso está eso está súper padre. padre, súper Y padre. mira, 7 años después, 50,000 usuarios después, aquí estás, Exactamente. con evolución también, haciendo algo nuevo. Lo Sí. presentaste en séptimo aniversario. Sí, Está fíjate que padre. hoy en día esta nueva locura que me dio, porque yo siempre tuve desde que hicimos la plataforma, la idea o el sueño de que todas las compañías de seguros como que se abriera su corazón Ajá, y dijeran, vamos a aportar a esto para que la educación sea gratis para todos. ajá. No importa que todos se educan, pues nos conviene a todos, Claro. pero hay corazoncitos más duros que otros. Entonces de un día dije, ¿cómo le hago para que todas las compañías estén representadas, pero que a la vez les sirva de algo a los agentes? Ujú. Pues bueno, con esta jurisprudencia que hubo hace algunos años, seguramente lo saben, de que al haber la no conciencia de que se entregaran las condiciones generales del producto a los clientes, y de ahí se agarraron muchas personas para sacar ventaja, pues hubo la disposición esta de que las compañías tuvieran la obligación por la autoridad de tener en una liga sus condiciones generales. Ok. Pero pues esta liga hay que buscarla, ¿no? Sí, sí. Dentro de las páginas. Entonces ahora pusimos un equipo a que hiciera la compilación de estas ligas, y tenemos hoy en día en Soy Agente Actualizado una sección en donde los agentes, los empleados, los funcionarios y todo el mundo Ujú. puede tener acceso directo en una sola página a las ligas que lo llevan a las condiciones generales de todas las compañías de seguros de este país. Aparece. Lo tienes todo junto. Todo está ahí junto. Es una gran herramienta. Poco a poco se ha ido, pues, llevamos unos días en que Sí, se dio sí, el sí. 1 de abril, pero ya tenemos muy buena respuesta de que muchas personas están realmente sorprendidas porque se convierte. Fíjate que algo muy padre que nos gustó, y eso se lo debemos a uno de nuestros fundadores internos, el actuario Francisco Castro, Ujú. que él nos dijo, cuando buscábamos el nombre para la plataforma, que traigo aquí en el pecho, Ajá. no sé, bueno, pasa tu examen, exenta tu examen, ¿verdad? Y Paco nos dijo, no, a ver, ese es un efecto. Pasar el examen es una consecuencia. Lo que la gente necesita es estar siempre actualizado. Claro. Ajá. Y de ahí nació el nombre. El nombre. Supernombre, Soy Agente Actualizado. Bueno, hay agentes que nos han pedido permiso para hacerse camisetas como esta, y hay agentes que tienen el logo grabado así, tienen uno la bandera de México y del otro Soy Agente Actualizado.
La verdad nos da mucho orgullo. Oye, falta vender la merch. Ahí en la página, sí, la mercancía oficial. Realmente, sea gente. Porque la gran mayoría Entonces, de mis compañeros y colegas es muy natural que se enfocan a lo que es muy práctico, pasar el examen, Claro. o exentar el examen, ¿no? Que es la ambición de muchos hasta que no les cambien la jugada. claro, Pues eso de exentar puede no ser para siempre, ¿eh? así es. Entonces, así es. entonces la esencia de esta página es mucho más profunda. Es mantenerte actualizado. Esa es la labor del empresario, volviendo al tema de los empresarios. Exacto. Mira, tienes toda la vida en este tema y los empresarios aparte siempre pues nos enfrentamos a, pues no es un mundo color de rosa, ¿no? Tienes muchos fans. Yo lo he visto cuando salimos de viaje, nos encontramos juntos, siempre nos piden fotos. Expertos. Andan viendo fotos y dicen, ay, me quiero tomar la foto con los famosos, ¿no? Y de los que famosos. Pero también hay detractores. Claro, claro. ¿Qué dirías de ese tema? ¿Por qué un empresario se enfrenta a ese tema y cómo afrontarlo sobre todo? Yo creo que yéndome un poco después que tratemos de la parte filosófica, dijo Silvio Rodríguez, un gran autor del cual traigo dos frases a todas acá. Silvio Rodríguez dijo un día, siempre que un hombre, hablando en género, de hombre, de humanidad, siempre que un hombre le pega a otro hombre, no es al cuerpo al que le quiere dar. En ese puño va el odio a una idea, a algo que lo hace cambiar. Hey, wow. Qué profundo eso, ¿no? Sí. O sea, cuando tú agredes a alguien, es como dicen por ahí, lo que te checa, te choca. Exacto, sí. Entonces, todas estas personas que han sido, digo, ciertamente todos hacemos cosas mal también, ¿eh? O sea, no digo que hay perfección. Sí. Qué bueno que haya buenos amigos que te lo señalen. Sí. Eso es padrísimo. Sí. Pero cuando alguien es detractor por el simple hecho de molestar, de perjudicar, de dañar, lo que está mostrando es miedo. Dice otra frase, toda armadura fuerte esconde un carácter débil. Okay. La vulnerabilidad, el sabernos humanos, es algo fundamental. Y desafortunadamente, esos detractores que encontramos a proyectos, pues como del periódico, como de todo lo que hacemos, muchas ocasiones lo que tienen es miedo. Miedo de algo que está cambiando, algo que rompe esquemas, algo que rompe el status quo. Entonces esto, la innovación, tú lo sabes, tú que eres experto en ello también, la innovación tiene este efecto, ¿no? Entonces, esa paradoja, a mí me ocurre mucho, por ejemplo, unos de mis detractores dicen, es que Miguel Ángel lleva 20 años diciendo lo mismo, cabrón. Dice lo mismo, dice que te hagas empresario, dice que pongas tu marca, dice que te administres bien, dice que hagas tu testamento, dice que tengas tus propios seguros. Eso me lo han dicho 1000 veces. Sí. La pregunta es, ya lo hiciste, ya lo puede dejar de decir, ya se acabó esa misión, ¿o qué? Sí, claro. Entonces, hay nuevas generaciones, hay nuevas ideas y van cambiando, va evolucionando. Y yo creo que parte de la evolución, en ese sentido que ahorita mencionabas la palabra, de un servidor y de todo lo que hago, ha sido en estar atento, en estar consciente de cómo va evolucionando y cambiando nuestro sector para poder satisfacer nuestras nuevas necesidades, para tener también, fíjate que algo muy importante, César, que hoy me pasa y qué bueno que lo platicamos aquí. Yo básicamente hago esto de escribir libros, hago esto de soy agente actualizado, doy conferencias o pláticas, pero mi práctica profesional, lo que podríamos llamar mi práctica profesional, son encuentros uno a uno. Sí. Lo que yo le llamo mis apóstoles. Antes, bueno, empecé a hacer esto desde antes que se existiera la palabra coach. Cuando yo empecé a hacer esto, la verdad, creo que no sé si la gente lo sepa, lo hice porque una señora me pidió un curso solo para ella, porque necesitaba las horas. Entonces, pues sí, y tenía con qué pagar. Claro. Entonces dije, bueno, pues le voy a dar el curso a ella sola, pagando un poco más, pero pues le voy a dar sus horas, por supuesto, también, pero pues que se lleve algo que haga, claro, ¿no? Sí. Entonces le empecé a hacer un resumen como de, a ver, o sea, que yo tenía en ese entonces un diplomado que se llamaba Diplomado de Visión Empresarial, que era de 150 horas, que era exactamente 50 horas por año. Entonces, haciendo el diplomado, entonces cubrías tus horas. Entonces, una señora me lo pidió para ella sola. Y entonces hice un resumen, hice así como un cuadro sinóptico de cada capítulo, qué tendría que hacer para convertirse en empresario. Y fui y se lo daba yo en 2-3 horas y le dejaba tarea para cuando nos volviéramos a ver. Y lo fue haciendo. Le fue tan bien a esa señora ahí en Guanajuato que me empezó a recomendar. Y cuando menos lo pensé, así como Forrest Gump, traía como 40 ads caminando ahí detrás de mí. Yo, ¿qué es esto, no? No se llamaba coaching.
Se llamaba cursos individuales, yo le iba, Ajá, sí, no se llamaba coaching. Entonces empezó la fama del coach. Sí, ¿sabe ahora qué? todo el mundo es coach. Ajá. Lo estructuré de cierta manera para que tuviera ahora este nombre, pero realmente no se llamaba coaching. Sí, sí. Eran cursos individuales, yo les llamaba. Y esa misma estructura que utilicé y probado durante muchos años, yo creo que he tenido el gusto de atender a más de 500 personas. Wow. En 25, 30 años que llevo haciendo eso, he tenido el gusto de atender a 25, 30 personas. Con base en ese listado hice este libro. Es correcto, de te iba a decir 52 justo eso, cubos. 52 del cubo. ¿Qué es? Lo hice así como las ideas locas que nos dan. Ajá. En un día iba en el coche y le pedí a mi acompañante Tere, le dije, oye, ayúdame a hacer un resumen de las 52 cosas, porque iba yo a cumplir 52. 52 años. Ajá, me acuerdo perfecto. Y entonces dije, vamos a hacer 52 temas que pueda yo ir escribiendo, como escribo para el asegurador. Este formato lo tiene como escribíamos antes para el Ajá. asegurador, así en 2 hojas, Ajá. 3 secciones y demás. Y entonces dije, vamos a hacer 52 temas del resumen de cómo hacerte empresario. Ok. Y entonces surgió y lo hice en 52 semanas, Ajá. 52 temas a mis 52 años. Pues, Por eso se me ocurrió ponerle el bendito nombre de 52 al Está cubo. muy padre el que- diseño. Yo no sé cómo se me ocurrió ese nombre, pero la gente no lo entiende, ¿no? Debería llamarse Lecciones para ser empresario o el agente empresario. Sí, Sí debe llamarse el agente empresario, pero bueno, se me ocurrió este nombre. Aún así ya hemos tenido una distribución de más de 1,600 ejemplares. Sí, y además lo citan con mucha frecuencia. Yo lo veo en conferencias. Oye, la verdad es que la gente lo apreció muy bien. Sí, sí. Y también fue una manera muy padre hacer un alto en el camino. La verdad es 52, que además hiciste un eventazo. Te hiciste un evento padrísimo con muy buenos amigos. Boda parecía. Decía boda, tu cumpleaños 52. Y fue un buen momento para hacer un alto, ¿no? En el camino Claro. y otras cosas que han venido. Empezaste con el tema del Club de Empresarios. Sí, tuve el gusto también en pandemia Ujú. de iniciar junto con unos buenos amigos, proveedores todos de agentes, contadores, abogados y demás, que les ayudamos a hacerse empresa. Pues yo les doy la idea, pero para hacerte empresa necesitas invertir en diseño, en legal, en marketing, en sistemas, en muchas cosas más, en personal, obviamente. Ujú. Entonces, había muchas personas que me ayudaban y les dije, oigan, vamos a hacer una empresa más. Ujú. Y buenos amigos me convencieron y me dijeron, no, ya otra empresa, ¿por qué mejor no hacemos una asociación civil? Ok. Que además no compita con la asociación gremial de agentes. La AMASFAC tiene su razón de ser, su sentido y su sentido gremial. Ujú. Este club de empresarios, que es una asociación civil también, lo que tiene fundamentalmente por objeto es llevarle herramientas, valores y acciones a los agentes de seguros que ya decidieron hacerse empresarios, Ok. de cualquier tamaño. Sí, Y hicimos incluso con la ayuda del IMEC, una institución que se dedica a la certificación empresarial, hicimos lo que se le conoce como una norma de mejores prácticas. Ok. Es mucho mejor que el ISO 9000, porque el ISO 9000 te certifica en algunos aspectos generales, pero solo un proceso. Ok. Una norma, como la que nosotros hicimos, que les invito a conocer, es la norma del Club de Empresarios, es mucho más, son muchas ISOs y normas juntas, la NOM 032, la ISO 9000, Ok. la ambiental, la legal, son muchas juntas y específicamente para agentes. Ok. Entonces hoy que está pues, en un segundo aire con una nueva directora que encontramos muy, muy talentosa, porque ha sido hacer una asociación. No, es un sí. Tema, ¿eh? Es un temita. Ahora que estamos en una segunda vuelta, en una renovación, yo creo que esto va a ser muy difundido para los agentes y va a ser una gran herramienta. Y cuando haces algo así, eso sí, yo les digo, todavía soy el fundador y presidente, ya Sí, sí. quiero Hay pasar que la trascender, estafeta, hay que pasar. pero es algo que yo creo que yo creo que yo físicamente no voy a ver sus frutos. Estoy convencido de ello. No lo voy a ver. Eso es raro de las, Entonces, es parte de la empresa, ¿no? Al final es trascender, que algo sea más allá de ti, ¿no? Sí. Que una idea, que una misión, que Ujú. un propósito de vida te trascienda, ¿no? En otras personas, en otra generación, si fuera el caso, pero en general que la idea permanezca porque está cumpliendo pues, su labor social de ayudar a alguien, ¿no? Decía uno de los Shark Tanks originales que lo tuve chance de verlo ahora en Miami, en Ujú. Universo Américas, Damon John, Ujú. que el creador de una marca de ropa que se llama Fubu, que es una ropa de raperos, ¿no? Y tal, y se hizo millonario. Decía, no, no hay que hacer las cosas por dinero, hay que hacerlas porque crees en algo, ¿no? Exacto. Y eso te va a dar dinero al final. O sea, no, pero si lo haces por dinero, he visto tanta gente fracasar por estar buscando el dinero Ujú. y tanta gente hacerlo bien por
porque el dinero no es lo... Y quienes lo encontraban y quienes lo hacemos así y medianamente corregimos, ¿eh? Ujú. Porque muchos de nosotros de nuestra Pues generación, empiezas por la verdad empiezas porque es lo que te han dicho y lo que te dicen en la escuela. Claro. En la escuela te dicen, en una empresa es para hacer dinero. Cuando descubres que no es así, sí te da como un medio shock. Sí. Y porque además ya lo tienes tan adentro y tan creído tú, Sí. que no es fácil dar el giro, ¿eh? Es No correcto. es fácil. Ya se nos está acabando casi el tiempo, amigo. Tenemos muchísimo de qué hablar. Igual vamos a tener que repetir. Vamos a tener que hacer una segunda capítulo. Si quieres algo interesante que me gustaría nada más poner aquí a tu juicio, y ya está por salir el próximo mes mi nuevo libro. Libro, justo te iba a preguntar de ese. Sí, la promotoría en México está por salir. Ok. Y además estoy iniciando un siguiente libro en alianza con Gerardo Sánchez, que también lo conoces tú muy bien. Sí. Ellos han hecho un gran trabajo institucional de sucesión y gobierno corporativo. Y ahora que he estado estudiando al respecto, estoy en un programa en una universidad y estoy tratando de... Yo lo que digo es que mi etapa de jubilación, que ya es esta, que estoy viviendo, Ujú. la quiero dedicar a ser consejero externo de los consejos de administración de mis clientes. Ok. Pero para que eso suceda, Primero tienes que haber un exactamente. Sí, claro. Estoy dedicando ahorita a ayudarles a hacer gobierno corporativo. El ejemplo de Gerardo es maravilloso. Lo voy a invitar justo para ese tema porque creo que primero pocos hablan con tanta pasión del tema de la institucionalización de una empresa. Me invitó a la firma de su Documento. el documento regidor del rector, perdóname, del gobierno corporativo y todo. Y es interesantísimo todo lo que tuvieron que meterse a estudiar. No. Justo con base en eso es que tuve una reunión, somos buenos amigos, como es tu caso también, amigo, y de muchos de los que nos están viendo, y coincidimos tanto que dijimos, tiene que ser nuestro siguiente libro. Ah, qué padre. Él no ha tenido la experiencia de escribir un libro, pero cuando vi su documento rector, yo dije, es que Es un libro, sí. No, gusta que me haya regalado una copia de ese documento rector y la verdad es que la experiencia en vivo fue espectacular. O sea, de ver la cantidad de gente, familias impactadas por el tema de una empresa bien organizada, bien estructurada. Y no porque, tenemos muchos amigos que seguramente tienen algo parecido. El caso de Gerardo, pues porque lo hizo como un evento, lo hizo mucho más allá y además es increíblemente generoso. Sí. Así se hace. O sea, no hay un secreto. Se hace así. Métete a estos cursos, métete al IPADE, métete a esto. ¿no? Es que bueno, la verdad celebro que se esté haciendo documento porque hay poca literatura de seguros, la verdad. Entonces, el hecho de la promotoría, que además es una figura súper importante. Sí, la promotoría es un generador y es muy controvertida también. Sí. Porque ahí lo digo en mi libro, lo van a poder leer en mayo. Dentro de la historia de la promotoría, pues muchas veces ha sido tanto cuestionado como discutido el que se haga o no una figura legal supervisada por la autoridad. Sí. Bueno, grandes próceres como el licenciado Ismael Gómez Gordillo, él ha dicho categóricamente y se lo dijo a sus fundadores de la ASPRO. ¿Para qué? Sí, ni le muevan. Ni le muevan, le va a restar la gran diversidad que tiene de modelos de negocio. Por eso mi libro se llama así, La promotoría en México, sus modelos de negocio, porque creo que no la comprendemos. Decimos la promotoría. Sí, como si fueran todos iguales. Sí, y no. Por lo menos yo ahí propongo dividirlas en 3. Okay. Entonces, ahí lo que hago es dividir los 3 modelos de negocios y las 4 funciones básicas de una promotoría. Y me ha dado mucho gusto que las instituciones que apoyaron el proyecto y seguramente muchas más van a tomar este libro como un libro de texto para sus promotores. Qué padre. No, la verdad es que, bueno, y un saludo para todos los amigos promotores que vamos a estar con muchos de ellos ahí en Orlando, en la reunión PLAM. Pero además que el evento de México es espectacular, de bien hecho, ¿eh? Ya no le pido absolutamente nada al de Estados Unidos, si no es que por ahí lo está superando ya. Así que un abrazo para toda la gente de Aspro, para Salvador, para todo el equipo que está ahorita ahí al frente. Ahora todos nos vemos en dónde vas, en Cancún, ¿no? Pues dicen en Cancún, ojalá, pues ya nos veremos por ahí. Scouting por allá, entonces seguro que sí. Ya creo que sí, es correcto. Un par de temas más. Sabemos que bueno, aquí nos podríamos quedar un montón. Primero, estamos trabajando ahora en el evento Soy Asegurador. Esa es la evolución de esta idea que fue en el 2008, que suspendimos por pandemia, Claro. Lo transformamos también en pandemia con algo como que fueron también sesiones virtuales. De esas sesiones de miles de asistentes. 7,000 personas conectadas, padres de toda América Latina. Ahora tenemos el gusto de estar, Claro. de ser escuchados por muchos países. Y hicimos un alto porque dijimos, ya este modelo se agotó, Claro. ¿no? Y estamos haciendo uno nuevo, ¿no? Que es en octubre y en el cual me da muchísimo gusto que sigas y que vuelvas a participar de una manera mucho más. Hemos aprendido en el camino, Sí. hemos aprendido también de otros.
¿Qué te parece un evento para agentes? ¿Hace falta un evento para agentes de seguros? ¿Otro más? Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque como lo decíamos, las propias compañías de seguros, y eso nos da mucho gusto, yo creo que a ti y a mí, nos lo digan o no, y no lo hacemos por ello. Ujú. Pero qué bueno que hayan tomado el modelo para sus propias organizaciones. Entonces están llenando un espacio padre. Pero al hacer este nuevo evento, el Soy Asegurador, como lo estábamos pensando, y gracias César por invitarme de nuevo a ayudarte a curar este evento, hay muchas personas que es algo que no se nota, lo que hay detrás de un evento al coordinar los temas, bueno, hasta el platicar con los expositores. Ujú. Hay organizaciones que hacen sus eventos pues con una suma de talentos, pero no hay quien lleve el hilo conductor. Entonces nosotros afortunadamente en ese orden de ideas, y lo van a ver ahora en octubre, pues como siempre, no sé si vayamos a hacer así algo espectacularmente diferente, que yo espero que sí, ya por la experiencia, Ujú. pero por lo menos como siempre será una buena locura. Una buena locura, una buena propuesta. Una buena locura, una propuesta diferente, una propuesta innovadora, y pues nos vemos en octubre, ¿no? Así es, nos vemos en octubre, amigo. Y bueno, para acabar con un tema pues más profundo, nos tomaremos unos minutos. Lo digo porque tú lo comentas, pero en un punto de tu vida te detectaron cáncer. Sí, ¿Cómo te cambió ese rollo? híjole, ese hizo que surgiera mucho más el bohemio. Ya ven que yo suelo presentarme como lo hiciste ahorita, psicólogo de profesión, empresario de vocación y bohemio de afición. Entonces, como que mis tres hábitos de vida, ¿no? Ajá. Y la verdad, algún día un buen amigo mutuo, Oscar González, en una de esas cenas que compartimos larguísimas, con un buen habano y con Y un buen vinito, un buen whisky. se atrevió, porque Oscar es, dentro de todo lo que es imprudente, es muy prudente, es una persona muy decente, es un gente muy decente. Y una de esas me dijo, Miguel, ¿te puedo preguntar algo? Y le digo, oye, ¿qué me pregunta? Sí, amigo, dímelo. Y dice, ¿por qué te dio cáncer? Sí, directo. Ajá, ajá. Y yo creo que la respuesta, bueno, como mucha gente lo ubica, ya sabes, hay en rangos, ¿no? Desde porque fue una señal divina de que Ajá. dejes tu vida disoluta, desde que fue un castigo divino, o sea, hay miles de interpretaciones. Y yo lo que lo he querido ver, amigo, y para mí así ha sido, y qué padre que en este foro lo pueda platicar con todo el público. Yo creo que para mí fue la forma en que la vida me dio un maestro. Hay una lectura muy bonita que dice, entre otras cosas, que para muchos aspectos de nuestra vida recibimos maestros. Y hay veces que son provocados por nuestra propia forma de vivir, ¿eh? Claro. O sea, recibimos maestros que nos enseñan sobre la desgracia, sobre la templanza, sobre la misericordia, sobre muchas cosas. Y yo creo que para una persona como yo, era muy difícil encontrar un coach adecuado. Ujú. Pues mi coach fue el cáncer. Sí. Literalmente fue el mejor coach que me fue. Coach. Uno, porque lo tuve bien detectado gracias a la buena Superatiempo, práctica de sí. tener mi seguro de salud y hacerme mis chequeos médicos. Súper a tiempo, muy a ¿Tiempo? tiempo. Ajá. Dos, porque el tratamiento por lo mismo fue bastante preciso, ligero y demás. Sigo incluso en esa condición porque lo decidí así. Tuve 12 opiniones gracias a mi seguro. Ok, Tuve la oportunidad de darme 12 opiniones. Tuve los recursos para pagarlo. totalmente. Eso fue buenísimo, pero sobre todo me enseñó la conciencia de vida. Hoy platicamos también, y aprovecho aquí para felicitarte, amigo, hoy que es tu cumpleaños, hoy que estamos grabando esta sesión, hoy este día Gracias. es tu cumpleaños, felicidades, te llevo exactamente 10 años, entonces ya sé cuántos voy a cumplir yo en agosto. Todo el mundo que me pregunta, ¿y cuántos cumple César? Deja tú cómo se vea, ¿cuántos cumple? Eso me lo hace muy rápido. Ajá. Y te felicito y Muchas gracias. padre que hoy sea un día padre para nosotros. Pero también con otro evento que se dio, que bueno, se anunció hoy, pero que se dio ayer, la partida de Cristóbal Montiel de presidente actual en funciones de la Amazônia, el primer presidente en funciones que fallece durante sus funciones, una persona joven también, una persona Era más mucha edad, más o menos. con mucha propuesta, con mucha idea. La partida de Cristóbal, como muchas otras cosas en la vida, nos da sensatez. Nos da sensatez de la fugacidad de la vida, de la importancia del día con día. Y bien es cierto que esta era una práctica que yo personalmente ya tenía desde hace mucho tiempo. En la parte bohemia, siempre he creído en aquello que le adjudican a Steve Jobs. Esas son cosas que uno nunca sabrá. Pero ese tema de que diario que te mires al espejo, pregúntate qué es lo que vas a hacer en ese día. Ujú. ¿Por qué ese podría ser tu último día? Wow. Sí, sí.
Así es. Y en esencia, o sea, dicen por ahí, planea tu vida como si fueras a vivir 100 años, pero disfruta el día como si fuera el El último. último, claro. Entonces esto, hoy que mandamos abrazo a todos los buenos amigos, tanto de Amasfac como sus amigos cercanos en Tampico, que son un núcleo muy unido, yo sé que ellos lo deben estar pasando. El momento es lo que es doloroso, porque su vida fue maravillosa y yo siempre me da por decir que celebro la vida, Sí, sí es. ¿no? Celebro la vida de Cristóbal, como celebramos en vida hoy la tuya, pero creo que lo más padre y lo que he escrito en todos mis libros y en mis actos y en todo lo que he tenido, y con eso yo, salvo otra pregunta que tengas para mí, yo con eso cerraría esta reflexión a la cual me invitaste hoy aquí en este espacio. Yo diría, y lo dice aquí en mi libro, lo separé aquí, y lo puedes ver y lo puedes ver tú. El mejor negocio es terminar contento. Sí. O sea, no hay negocio, y esto sería mi mensaje final. He visto tantas cosas en mi práctica profesional. Tengo hasta una sección que les llamo Los ricos también lloran. Tengo agentes, clientes que ganan en muchos millones de pesos Sí, sí. y son tremendamente infelices. Y Y entonces yo lo que les digo, el mejor negocio es terminar contento. No hay negocio ni empresa que valga tu felicidad, tu salud y tu familia. Claro. No hay negocio que valga eso. así Entonces es. prioricemos nuestra vida. Hay veces que hay que sacrificarle un poquito a uno, al otro, al otro. Pero en esencia, si piensan en hacer empresa, en seguros como promotores o como agentes, prioricen la pregunta esencial. ¿Qué quiero yo? Ujú. Quien se sabe responder esa pregunta filosófica esencial, ¿qué quiero yo? Es tu ser. Sí. Y entonces lo demás cae Sí, claro, como claro, cascada. claro. Entonces, creo que ahí podemos encontrar una palabra poco común en los negocios, ¿no? Felicidad. Felicidad. Oye, pues qué agradable plática, como siempre que nos echamos una charla. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a tener que hacer otro, porque seguro ya cuando esté tu libro, Sí, te haremos uno hablando promotoría en eso. sobre la promotoría. Hablamos sobre la promotoría, que hay, vaya que hay que hablar de eso. Por lo pronto yo les agradezco que nos hayan acompañado. Los esperamos en el siguiente capítulo de Conversando con el Asegurador. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Este capítulo sale en Spotify y en YouTube, también lo tienen en video. Excelente. Y todas nuestras redes, LinkedIn, Facebook, todo lo que hacemos en el Asegurador. Y bueno, pues compártanlo si les gustó, compártanlo con sus amigos. Claro. Mike, lo compartirás. Así que ahí está. También tenemos ahí una amplia red de conocidos. Es correcto. Claro. Feliz cumpleaños. Sí, muchísimas gracias. Vamos a festejar. Vámonos a festejar. Bueno, nos vemos en el siguiente. Gracias. Siento.